Es una apuesta a regresar a nuestros alimentos nativos, al conocimiento de nuestros ancestros, al polvo a tierra, al magnetismo en las semillas. Es una apuesta a volvernos a conectar. Nuestra modernidad se ha enfocado, cuando hablamos de alimentos, en la agricultura. La propuesta que deberíamos mirar es una no agricultura, es decir, regresar a las plantas nativas. Quisiera que las comunidades, las personas individuales, se acercaran a evaluar por qué el planeta está aguantando hambre. A que salgas afuera y te puedo garantizar que todo lo que es verde es magnesio. Potasio lo encuentras en todas partes, en la naturaleza. Si empiezas a conocer las plantas, los beneficios de cada planta, el magnesio que necesita tu cuerpo, el potasio que necesita tu cuerpo, el hierro, lo tienes, no tienes que ir lejos y no necesitas dinero para eso. En mi proyecto de vida me he enfocado en dejarles saber a las comunidades las propiedades de las plantas, profundizar un poco más en cómo podemos hoy rehabilitar estas plantas que carecen de polos a tierra, que carecen de magnetismo, por ejemplo las semillas que han sido genéticamente modificadas. Si regresamos a la agricultura de nuestros ancestros, podamos llevar desde pequeñas comunidades que tienen árboles nativos que no han sido genéticamente modificados, podríamos llevar estos alimentos a las ciudades. Alimentos en una planta. Tú podrías tener un aguacate enano en el balcón de tu casa. Entonces ya no estaríamos sufriendo tanta hambre, sobre todo en las ciudades. Creo que empieza desde la comunidad misma, cómo la educamos. Cuando tú como individuo eres consciente que hay productos que te están enfermando, empiezas a investigar qué plantas te pueden sanar. Es tan básico que se puede llevar ese conocimiento a cualquier ser humano sin importar su tipo de educación. No sé, pones un pedazo de cobre en la tierra cerca a una planta y cómo ella sola se conecta y puede crear productos todavía más saludables, evitando problemas que tendríamos que ya mirar a un futuro corto y son problemas de hambruna. Entonces, si nos estamos enfrentando ya a problemas más severos en este planeta, cada gobierno y cada comunidad debe proveer formas más sanas de que nuestras plantas, nuestros animales crezcan y nosotros como humanos crezcamos y sigamos existiendo en este planeta de una forma saludable. Les tengo por acá quizás algunos ejemplos, ¿cierto? Cualquier persona que le gusten las motocicletas saben que esto es simplemente una bobina de motocicleta. El cobre que hay acá, quizás les muestro las piezas que solemos tirar a la basura, contienen esos metales y minerales indispensables para lo que estamos hablando de conductividad, porque estos aparatos contienen oro, plata, platino, neodimio, tantalum, mucha cantidad de minerales, metales preciosos, semipreciosos, que son fundamentales en lo que llamamos conductividad. Lo que les quiero expresar es que los recursos ya están en tu diario vivir y cómo los puedes reutilizar para proyectos de sanación de plantas nativas. Desde mi punto de vista, no existe separación entre minería, ambiente y ciudades, son una sola. Y considero desde mi propio punto de vista que no hay más cráter minero que el de una ciudad. Controversial te puede parecer porque tú desde las ciudades hablas de la no extracción de los recursos naturales, pero si necesitas una escuela, necesitas una carretera, necesitas un auto, necesitas una casa, necesitas maquillaje y necesitas vestirte, todo eso es minería. Entonces, si seguimos separando minería y ambiente como si fueran dos entes separados y uno es un demonio y el otro es un ángel, estamos perdiendo el verdadero foco de este problema. ¿Y cuál es? Nuestras prácticas de consumo. Como en las ciudades, todo lo que tienes, todo lo que adquieres, se lo estás pidiendo a la minería. En segunda instancia, si miramos la minería, el enfoque en el que trato de direccionar, sobre todo a los mineros artesanales con los que tengo más contacto,
pero incluyo ahí a las grandes compañías mineras. Es cuando extraes oro, debes mirar qué otros recursos naturales hay ahí. No solamente sirven tu economía, porque no todos los mineros tienen grandes sumas de dinero, en otras palabras, no son ricos. Son personas que todos los días se levantan a hacer su trabajo. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero si puedes, si el gobierno los educa a recolectar, clasificar otro tipo de minerales y metales preciosos que se requieren en la industria, no tendremos que regresar a hacer más cráteres, a volver a extraer estos recursos naturales indispensables para una energía renovable. Tus elecciones sexuales, tu sexo, tu doble espíritu, tus creencias religiosas, tus creencias políticas, el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, tu intelecto, tu nivel de intelecto. Ninguna de estas instancias, como tampoco tu color de piel, deben ser la fuente por la cual crees discordias en ti, en tu familia, en tu comunidad o en tu gobierno. Desde ti, desde tu familia, desde tu comunidad y desde tu gobierno, no debes ser escuchado por esas diferencias. Debes ser escuchado porque tienes algo que decir, porque tienes algo que compartir, porque tienes algo que aportar a ti, a tu familia, a tu comunidad o a tu país. El poder de uno es el poder de todo, que es desde tu condición humana, desde cualquiera que sea tu diferencia, tienes algo que aportarle a la comunidad, tienes algo que ofrecerle a la comunidad. ¿Cómo puedes ayudar a tu comunidad? Pero, ¿cómo ayudamos cuando no estamos esperando nada a cambio, cuando no se está esperando un reconocimiento de una comunidad o que te aplauda tu Dios por tus gestos de bondad? Podemos todos, desde nuestra posición, ayudar al otro. Nací en Medellín, empecé a existir en Antioquia, me recorrí el planeta. No soy más que otra tanta de miles de mujeres de esta Colombia preciosa, que es una mujer de oro. Otra de tantas que se levanta cada mañana, muy temprano en la mañana, a recoger estrellas. Y por las noches, hasta la más oscura de las noches, resplandece y se ilumina a sí misma con humilde poderío como vos. Soy Gold Power Belize.